están? Bienvenidos un jueves más al Atelier de Mamá, en este espacio creado con todo el corazón para todos los papás y las mamás, hecho completamente para que hagan la maternidad a su medida. Y saben que aquí siempre les traemos los mejores especialistas, chismes, ¿por qué no quejas de la maternidad también? Porque, híjole, uno de pronto está hasta la madre. Pero bueno, hoy les traigo una súper especialista. No la quiero regar en el título que tiene, porque mi cerebro de mamá últimamente está a lo que da. Pero ella es Alejandra Urbán y eres maestra en neuropsicología y educación. Perfecto. Pasé el examen. Pasaste. Fiu. Ay, es que te juro, te decía ahorita, neta, mi cerebro de mamá ahorita últimamente así está y confundo cosas graves. Pero bueno, te doy la bienvenida otra vez al Atelier de Mamá. Gracias. Me encanta tenerte aquí. Y cuéntanos, hoy vamos a platicar de un tema súper importante que a mí ahorita me está dando vueltas, que es cómo elegir la escuela, el kinder, no sea el grado en el que estén nuestros hijos, elegir la escuela correcta, porque creo que hay muchos puntos que como papás tenemos que tomar en cuenta, porque luego, no sé, dice, el colegio más cercano es el mejor. Por un lado, yo creo que sí, las distancias de este país no están para... Pero pues no siempre a lo mejor es el lugar correcto para que tu hijo se desarrolle, aprenda, crezca, lo que sea. Entonces, me encanta que estés aquí para que nos digas como qué puntos son importantes o qué puntos sí no son negociables en este proceso. Porque aparte, ahorita me decías, ¿no? Es diferente si van a entrar por primera vez o si ya están en primaria, secundaria. Entonces, claro, adelante. Claro. Y lo diferente es lo que los papás estamos eligiendo o priorizando para ellos, ¿no? Okay. Porque finalmente el tiempo de un niño cuando va a empezar a la escuela es una ventana para el desarrollo de ciertas habilidades y conforme van creciendo esa ventana, por supuesto que se va ampliando, pero también va necesitando de ciertos logros para poder ir avanzando, ¿no? Entonces, si bien, por ejemplo, la lectoescritura en kinder es muy prematuro pensarla, sí en primaria es algo importante, obviamente, claro. Antes de tercero de primaria, porque a partir de ese grado, por ejemplo, pues la lectura se empieza a volver una herramienta para aprender, ¿no? Ya es leer para aprender, ya no es leer por diversión. Para dormir, para Exacto. lo que sea. O sea, a partir de tercero de primaria ya la lectura ya es para aprender. Entonces es importante que ahí sí ya tengan una buena lectura y sobre todo el entender esa lectura. Exactamente. Porque eso va a ser una brújula, vamos a decir, y algo como un medidor para la deserción escolar en secundaria, ¿no? O sea, está comprobado que niños que en secundaria dejan la escuela tuvieron problemas para la lectura y fue algo que fueron arrastrando desde los primeros años de primaria y entonces se volvió un problema. Lo que sí es importante es todas las bases previas a eso, o sea, todas las bases previas a una vida académica, pues en el kinder son muy importantes ponerlas, ¿no? Entonces, por eso la pregunta más bien es, y bueno, me encanta porque siempre te digo, no te voy a dar el top 3 de cosas en qué fijarte o las respuestas, pero te traigo las preguntas, porque creo que es abrir una conversación entre los papás, entre papá y mamá o la pareja de crianza, quien sea que sea tu compañero de crianza, a veces es una abuelita, a veces es un tío, quien sea que es tu compañero de crianza, creo que es muy importante abrir una conversación sobre qué queremos nosotros para el niño o la niña que tenemos enfrente. ¿Por qué? Porque si bien lo que dices es cierto, la practicidad hace sostenibles las cosas, ¿no? O sea, la distancia, la logística familiar, incluso el tema económico, hace sostenible o no una escuela, ¿no? Entonces, sí es muy importante que a lo mejor tu primer limpia sea algo que esté cerca, que no afecte demasiado la logística familiar. Cierta zona. Y que esté dentro de nuestro presupuesto, ¿no? Por supuesto. Pero después de ahí, creo que sí hay otras muchas cosas que pensar, que por supuesto que hay cosas en que fijarte, ¿no? O sea, a lo mejor los espacios en los que van a estar los niños, el qué tanto la escuela pues tiene acceso, la accesibilidad, ¿no? Hay escuelas que tienen todo a un nivel en el que los niños pues no pueden alcanzar los materiales, los juegos, las cosas, otras que se prestan más a que los niños exploren y todo eso habla de la pedagogía de la escuela. Entonces la pedagogía de la escuela va a ser súper importante, tanto como la arquitectura de un colegio que te permite dialogar con... No me refiero solo oralmente, pues, sino dialogar con los espacios, dialogar con el material que hay afuera, con el patio, pero el salón, pero entonces traigo un proyecto que está fuera, dentro del salón, y entonces se vuelve algo como que liderado por los niños. Entonces eso también es súper importante. También un tema de un departamento de psicopedagogía fuerte, ¿no? Que pueda contener a un niño con
particularidades más allá de lo que ya la diversidad dentro de un salón es. Porque, Sí. Ya no hablamos de 1 o 2 niños que te saltan, ya son 13, 14, 18, o los niños que estén dentro de un salón de clases que tienen necesidades particulares. Dentro de eso, pues también hay niños que necesitan un apoyo particular y escuelas que lo hacen muy bien en ese sentido, escuelas que tienen un programa de desarrollo socioemocional muy fuerte, por ejemplo. Entonces, todo eso son cosas que si quieres al final abordamos, pero me quisiera ir un paso antes para decir, lo importante es abrir este diálogo entre los papás para empezar, por ejemplo, por desmitificar el que los niños solo van a aprender a la escuela, ¿no? O sea, el pensar que la escuela es el lugar donde van a aprender te priva de pensar que hay otros lugares donde también los niños aprenden, ¿no? Claro. Por ejemplo, la casa. Es que exacto, justo no solamente la escuela educa, o sea, educa todo, ¿no? O sea, educa el que lo lleves a comer a un restaurante, o sea, el niño va absorbiendo de todos lados, va... Exactamente. Y claro, entonces le quitas un poco, no sé si presión, pero sí es como, a ver, la escuela es parte de la educación y del desarrollo y de la crianza y de, ¿no? de un niño, no es el único. Exactamente. Y hay muchos papás que esta decisión la hacen enorme y le dan vueltas y la sobrepiensan. Entiendo perfectamente por qué, y es porque, vaya, tu hijo va a pasar 8 horas al día ahí. Me queda claro que la gente con la que conviva, adultos, niños o quien sea, va a ser relevante, por supuesto que sí, y ahorita hablamos de por qué, pero el poder ser realistas con que un colegio es un lugar más de aprendizaje, hace realista tu expectativa. Sí. Y entonces quita todo ese, ay, es que si me toca una mala maestra y si me toca una mala directora y entonces le tengo que exigir al colegio esto y si la boleta de calificaciones, no sé qué. Cuando tú aterrizas en él, voy a elegir lo mejor que pueda con esta lista que tengo de prioridades. Un lugar más a donde mi hijo va a aprender. Entonces también la casa se vuelve un lugar para aprender, el restaurante al que vamos el fin de semana se vuelve un lugar para aprender y el parque y la casa de los abuelos y el club y todo. Exactamente. Tengo papás que vienen al consultorio y me dicen, es que yo creo que ya basta con terapias porque el niño también necesita ser niño y necesita sus tardes libres para jugar. Sí. Y yo pienso, por supuesto que sí, y hago un doble clic en, pero ¿por qué pensarías que no es niño en la escuela? O sea, ¿por qué estás dando por hecho que necesita su tarde libre para poder ser niño? Pues entonces, ¿qué es en las mañanas que va a la escuela? O sea, ¿qué exigencia o qué? Me acabas de hacer un clic muy fuerte a mí. Sí, es cierto. O sea, el niño va a ser niño también en la escuela, pero esa es la importancia también de elegir una escuela correcta entonces, ¿no? Totalmente. Porque sí tenemos esa idea y no sé, los que nos están viendo y nos están escuchando no me dejarán mentir que a lo mejor les pasa lo mismo el pensar que en la escuela el niño va a aburrirse, que va a estar regañado, a hacer planas sin sentido, o sea, que sí va a tener una letra muy bonita, a lo mejor esperarías, después de las planas que luego nos ponían a hacer, pero que claro, o sea, y es justo como para lo que estás aquí darnos esa luz también, porque las escuelas, al menos, no sé si sigan siendo igual de tradicionales como eran antes, o ya hay una gama mucho más abierta en estas como pedagogías, en estas todas metodologías, que podemos más bien que podemos elegir una que se acople mucho más a lo que queremos y justo buscar esa parte, que el niño pueda ser niño, porque la educación no está peleada con el ser o sea, ser un niño, que creo que a veces traemos como esa idea de es que la educación y es disciplina y entonces tiene que estar súper recto y bien sentado y uniformado y entonces así para la escuela y va a llegar mentando madres de la escuela como siempre fue. No es cierto, o sea, eso ya no es verdad. Entonces el niño puede ser niño también, bueno, debe de ser niño en la escuela. Sí, justo. Porque la escuela, afortunadamente, como lo acabas de mencionar, ha ido migrando también y ha ido creciendo con la necesidad y con el desarrollo humano. Y si bien no puedo meter las manos al fuego de que las pedagogías ya estén en ejecución en México, al menos en el discurso de las escuelas ya hay esta idea de que deberían los niños pasar más tiempo jugando, de que el juego no es una pérdida de tiempo, de que el juego es una manera de aprender. Por supuesto. Me encanta un quote de Mark Twain que justo escribí aquí porque dije, lo tengo que traer. Y dice que el colegio no... que no la escribí aquí, obvio. Típico que no la escribí aquí. Típico bueno, que la quería traer que el en la colegio cabeza. no... Exacto.
Lo que quiere decir es que el colegio no se interponga en tu educación. Uf. Que el colegio no se interponga en tu educación. Y es esta idea de que la educación pasa en todos lados todo el tiempo. Que el colegio ojalá no te corte las alas, ojalá no te corte la curiosidad, ojalá no te corte la capacidad de asombro, porque se cree que es un lugar justo al que los niños van uniformados y hacen todos lo mismo al mismo tiempo de la misma manera, porque claro que eso se necesitaba en una era industrial en la que ya no estamos, o sea, de la que ya evolucionamos y ya no se necesita hacer esa rigidez. Exacto, esa rigidez. Entonces, claro que entiendo cuando viene un comentario desde ahí, desde el, ya, mi hijo ya estuvo muy cansado, muy contenido, muy estresado, 8 horas en el colegio como para que en la tarde encima tenga que hacer tal y tal, ¿no? Sí, ¿no? Clase de matemáticas o de inglés, ahora sóplate lo que decían tus papás en consulta, ¿no? De más terapia, pero pues es que hasta la terapia puede ser juego. Totalmente. O sea, yo te he visto en tus redes sociales y tienes terapias que digo, güey, yo quiero ir. O sea, qué rico que estás trabajando ciertos issues o ciertos temas que traes de niño, o sea, siendo niño, y que te los están quitando y te están reconstruyendo con el juego y con la plática y pasándola bien. O sea, exacto. La terapia no es sinónimo de aburrición, ni de rigidez, ni de regaño, pero así tampoco debería de ser la escuela. Entonces, exacto. En eso fijarte como papá, ¿no? O sea, decir, a ver, ¿qué filosofía o qué idea quiero yo de escuela para mi hijo? Primer pregunta. ¿Qué espero yo de la escuela? ¿Qué vale la pena que mi hijo aprenda en una escuela? ¿Cómo conceptualizamos la escuela como un lugar de convivencia? ¿No? Lo platicábamos hace rato. Que vas a aprender capitales en primaria y matemáticas en primaria, pero no tiene que ser sentado así apanicado. O sea, creo que ese es el reto de la educación y para mí me parece lo difícil el encontrarle una manera divertida a que los niños quieran aprenderse las capitales, la orografía, la hidrografía, pero aprender matemáticas de una manera que la hagan suya y no repetir como merolico, como me atrevería a decir, muchos hicimos. Sí, ¿no? totalmente. O sea, que sabías dónde estaba la Sierra Madre, no sé qué, y que sabías en el mapa porque te lo aprendiste de aquí para acá, pero ahorita que eres adulto dices, te dicen la Sierra y dices, me encantaría acordarme, ¿no? O sea, la verdad. Me encantaría acordarme y nunca me sirvió para nada, by the way. O sea, sí, los ríos, la hidrografía, todo esto. Dices, exacto. Estoy yo preocupada porque ya no hay tantas papelerías. ¿Dónde le voy a comprar el libro, el mapa de hidrografía a mi hijo? No, por supuesto ya no le van a pedir un mapa de hidrografía, porque ha evolucionado a diferentes exacto. O sea, metodologías de aprender y eso me encanta. Entonces, ¿qué espero de la escuela? O sea, exacto. ¿qué quiero que aprenda? Que vale la pena que a aprenda la edad ahí. que tiene, ¿no? Ajá. Vale la pena que aprenda a socializar, vale la pena que aprenda a negociar, vale la pena que aprenda a convivir. Y si te vas a una pregunta más simple es, ¿qué haría diferente? O sea, ¿en qué se beneficiaría a mi hijo de estar aprendiendo en las capitales? Aquí sentado conmigo, en un salón de clases. Y la respuesta es, va a estar con pares, va a construir, co-construir el conocimiento con sus pares, porque es a través del descubrimiento que lo hace. No digo que no se pueda con los adultos, pero los niños junto a otros niños hacen una combinación especial que hace que el aprendizaje se quede mucho más... Exacto, se fije, porque afortunadamente hay nuevas disciplinas entrando a la parte de la educación, como son las neurociencias, que nos ayudan a entender cómo funciona un cerebro y nos ayudan a entender procesos cognitivos y cómo hacerlos más amigable la enseñanza al aprendizaje y no al revés, como quisimos siempre, ¿no? La enseñanza es esta y el aprendizaje no me importa. Sí, va a ser así porque... Tú vienes, vomitas toda la información en el examen, te sacas 8, 9 o 10, o bueno, vemos y tan. Exacto. Pero no me importa si saliendo del examen te acuerdas de la capital, pues tú ya pasaste el examen, pasaste el año y ya. Exacto. Entonces, eso no es aprender, eso es repetir, eso es retener y luego vomitarlo en el examen. Como yo decía, vomité en el examen las capitales y luego ya, entonces, claro, después hay una manera distinta que yo lo veo, por ejemplo, ahorita con mis sobrinos en la escuela en la que están, cómo les enseñan las matemáticas y digo, wow, o sea, qué increíble hubiera sido aprender de esa manera las matemáticas, que les agarras el gusto y la lógica, no así se hace por... A ver, tú me pones una raíz cuadrada ahorita y yo lloro. Y te la entrego vacía porque no sé ni por dónde empezar. Y en su momento las pasé y pasé el examen perfectamente. Mike aquí ya está haciéndole así, con que a ver cómo era la raíz cuadrada, pero
de verdad que hay muchas cosas que yo digo, híjole, ¿qué? Las estoy volviendo a aprender. O sea, porque me gusta el aprender y tal. Pero digo, no fue la manera correcta en la que lo aprendí. Y no estoy criticando a la escuela en la que yo estuve. O sea, más bien fue una época en la que todas las escuelas eran así, ¿no? O sea, como que aprendías así y tal. Y había maestros que le ponían más como el gustito y así. Decías, wow, me encanta. Y agarrabas la materia tuya. Claro. Entonces creo que ahora se está volteando como todos esos maestros que veíamos como divertidos, como que ya cada vez hay más, ¿no? O sea, esta parte. Y hace rato decías como, ¿qué va a aprender diferente mi hijo a que yo le enseñe las capitales en mi casa a estar en un salón de clases? Claro, ahí es donde ahí empiezas como que a eliminar escuelas, ¿no? En esta escuela es súper tradicional, que creo que ya ninguna escuela se dice tradicional, ¿verdad? O sea, ya como que está como mal dicho, o sea, eso, como que dicen, no queremos. Que tienen las cosas buenas, ¿eh? Tampoco voy a criticar la manera en la que estudiamos. Eso te iba a decir. Tenían cosas padrísimas. Hitos también. del desarrollo importantes, la agenda escolar es importante, la agenda me refiero como estos aprendizajes esperados al final del ciclo escolar. Sí, supo leer o no. Sí, sí es importante, por supuesto que sí es importante. La manera en la que lo hacemos hoy, pues cobra más cambia. importancia que eso, y lo empezó como a opacar un poco, ¿no? Ahora, ¿qué te regala el colegio? Pues sí, una idea de, junto a niños de su edad y de su grado escolar, cómo le está yendo a mi hijo, ¿no? Y ya te dice, oye, métele más por acá, quítale por acá, tal. Claro. O sea, te regala un comparativo que no tienes en casa, porque a lo mejor tu comparativo es tu hijo menor o tu hijo mayor, pero no o sea, bueno, a menos que sean gemelos o triates. Exacto. O quintillizos. Es correcto. Pues no, difícilmente tienes pares, ¿no? Entonces, sí el colegio te regala esta contención social, esta práctica de convivencia, sobre todo en los primeros años, este juego, cómo manejo mis emociones, habilidades sociales, pensamiento crítico, cómo uso mi voz, cómo pongo límites, cómo acepto los límites. Esta parte me parece importantísima. O sea, creo que en eso yo, por ejemplo, estoy justo en el tema de decidir kinder para, bueno, más bien guardería, ¿no? Que tiene 2 años, o sea, donde tenga que entrar a los 2 años, pues, esa parte creo que a mí me importa mucho. O sea, como mamá, la parte social, la contención emocional, la inteligencia emocional que les pueden enseñar, que yo sé que esa parte también es de casa, pero también la escuela, como bien decías al principio, es una parte más de la educación. Entonces quiero que si va a estar 5, 8 horas ahí, si él tiene una crisis de pronto que necesita contención o que necesita que le enseñen a cómo manejar eso porque mamá no está presente, que la escuela sepa cómo manejarlo. Exacto. Y eso sí es un punto importante a fijarte, ¿no? No nada más de chiquito, creo que también de grande, el cómo manejan, por ejemplo, el bullying, ¿no? O sea, como qué metodología o qué el salón, departamento de pedagogía, no todas en todas las escuelas es igual. Entonces, cómo manejan ciertos problemas, ciertas cosas, creo que es un punto muy importante también a tomar en cuenta. Sí, porque finalmente los niños están aprendiendo qué pasa cuando. Esa es la escuela. ¿Qué pasa cuando 2 personas queremos algo diferente y nuestros deseos se contraponen, chocan, ¿no? ¿Sí? Entra un adulto, me ayuda, me acusa, me castiga, me separa, ¿qué? Y eso lo aprende en la escuela, porque totalmente. En casa eres tú adulto con el niño y pues el niño va a querer el juguete y tú no. Entonces, y ese tipo de situaciones solo las va a descubrir en la escuela. Qué importante es cómo van a manejar eso en la escuela. Totalmente. Es la respuesta, o sea, ellos van como que construyendo un repertorio de experiencias, de respuestas de qué pasa cuando esto y esto y esto. Afortunadamente, ni los papás son los únicos que alimentan eso, ni la escuela son los únicos que alimentan eso, sino que justos hacen equipo y junto con otras familias, la familia extendida, etcétera, le damos a los niños diferentes perspectivas, ¿no? Entonces, a lo mejor, cuando yo deseo algo muy fuerte, pero mamá no me lo quiere dar, a lo mejor mi mamá grita o me castiga o me deja solo, ¿no? O sea, como que se va, no sé. Y a lo mejor tienes un adulto, otro adulto, el que sea, abuelita, maestra, quien sea, que te da una alternativa a eso. Y entonces tú ya no creces diciendo, puta, pues solo en el mundo los adultos hacen esto cuando yo hago esto, entonces por lo tanto tengo que comportarme así. Sino que cuando vas entendiendo de relaciones, ¿no? Por eso la parte social, por eso la parte socioconstructivista de
a través de las relaciones aprendemos, ¿no? Las relaciones son las herramientas para aprender, que eso no te da Google. Las relaciones son la herramienta para aprender. Ajá, en el colegio sí, eso debería ser, que mis relaciones con el otro, con el adulto y con los niños, es mi herramienta para aprender, ¿no? O sea, es mi navegador, es mi vehículo, ¿no? Y eso es lo importante de ver en una escuela, ¿no? Que sea una escuela que no nada más en el discurso tenga la pedagogía socioconstructivista, sino que en la realidad también... ¿Cómo le haces para ver eso? Que no nada más sea discurso. Generalmente los colegios te dan una visita guiada cuando, cuando vas a meter a los niños. Y entonces hay muchas claves que te pueden decir, ¿no? El cómo están acomodados. El mobiliario del salón importa mucho, ¿no? O sea, mobiliario al tamaño de los niños, material a su alcance, ¿no? A su altura. O sea, a lo mejor para los más chiquitos al nivel del piso, para los más grandes a lo mejor al nivel de la mirada, ¿no? Máximo. O sea, obviamente hay material que tiene que estar fuera de su alcance. Por supuesto, sí. No hay duda. Pinturas tóxicas que no deberíamos de usar con niños, honestamente. Pero tijeras, esas cosas. Exactamente, o sea, el aparato punzocortante, eso va arriba. Fuera del alcance, totalmente. Pero ¿cómo está como el mobiliario? Sí, ¿qué tanta movilidad hay dentro del salón, no? O sea, si los niños pueden juntar las mesas para hacer grupos, o sea, ¿qué tanto se presta rígido, para, ¿no? De filas así, no se puede. Exacto. El color ¿Qué tan frontales, ¿no? O sea, la mesa está al frente y los niños la escuchan, ¿no? Entonces, entiendes un poco como esta relación de control y de poder. O de las que tienen como hasta un escaloncito y entonces tarimas, ¿no? Al frente de los salones. Entonces, yo me acuerdo en prepa tenían tarima. Incluso los pizarrones ahora están al nivel de mucho los niños. Mucho más abajo, sí. Porque, o sea, esas cosas... Tú piensas en MIS tradicional y piensas en un gis, en una manzana y en un pizarrón verde, ¿no? Sí, cañón. Nada de eso hay ahora en un salón. Y en tarima. O sea, yo me acuerdo en prepa que me cambié de escuela, me invitaron a salir de la de secundaria, así era. Era mucho más rígida de la que yo venía, o sea, que ni siquiera era rígida en la que yo venía, o sea, estaba muy, la verdad, te digo que me gustaba, pero sí en prepa era mucho más rígido. Las maestras, cuando yo llegué y había tarima, dije, ¿qué es esto? Una tarima, o sea, dije, ¡un escenario! ¡Wow! ¿No? Me salió mi parte dramática, pero claro que no, cuando ves que era maestra entonces, y la veas para arriba, y decía, órale, se ve que era una escuela de monjas más, o sea, ¿sabes? Más sí, así, más estricta. Más estricta. Pero el mobiliario también te da mucha idea, por ejemplo, de por dónde va la construcción y la participación de los niños. Juegos, por ejemplo, que son de piezas sueltas, da muchísimo más para la imaginación, para la creatividad, para la construcción, o sea, que juegos que son, o sea, cosas que son open-ended, te dan eso, que cosas que son como, así es, punto final. O sea, pones esta pieza con esta pieza y ya un rompecabezas. O sea, así es, porque así va, no tienes mucha imaginación para ir, Exacto, ¿no? Que dicen mucho ahora que, entre más haga el juguete, menos hace el niño. Igual con el material de la escuela. Entre más se resuelva solo, menos hizo el niño. Entonces, sí hay, por ejemplo, una caja sensorial en donde tienen arena cinética, y agua, y no sé qué, entonces da más chance. Lo que tú puedas. Exacto, al aburrimiento. Entre más aburrimiento haya, mejor se la pasan los niños, porque tienen que arreglárselas para ver cómo se entretienen. Me encanta lo que acabas de decir, porque vivimos también en una época en la que se cree que los niños tienen que estar en todo así, estimulados cada momento de su vida. Y yo a veces me causaba culpa porque veía a mi hijo así sentado como un moco ahí. Yo decía, ojo que tiene 2 años, Yo decía, me vale. En 3 segundos el niño se va a encontrar algo para entretenerse y ver su cabecita a ver qué le da. No tiene que estar todo el tiempo estimulado. Yo creo, o sea, a veces, ahora en los restaurantes, que les llevan 8,000 juguetes y si no es el iPad, pero si no es el no sé qué, para que... El niño que... Nosotros nos aburríamos en el restaurante y no empezabas a jugar con los... Yo empezaba a armar casitas con la sal y con el azúcar y con los botes, así. Te tienes que aburrir. Justo con el aburrimiento viene la creatividad. Totalmente. Porque no le das chance... O sea, si está todo el tiempo estimulado, tiene cosas que hacer. Si de pronto le pones una mesa vacía y un lápiz o yo qué sé, una plastilinita, un algo que empieza a desarrollar. Y lo que decías del juguete, mientras más hace el juguete, menos hace el niño, claro. Porque entonces el juguete hace todo por el niño y el niño nada más observa. Pero no... Recibe, es pasivo, pero no activa, no necesita echar mano de sus habilidades. Me encanta lo que acabas de decir y
siento que a veces pocas personas se atreven a decirlo, ¿no? Como que con este tema de la estimulación temprana, pero la estimulación que yo creo que más bien tiene que ser una estimulación adecuada. Exacto. No, Sí, o sea, sí, oye, te quería preguntar, ahorita que seas del tema del mobiliario, es algo que yo no me había, o sea, que yo no había tomado en cuenta para la toma de decisiones, me encantó. El color tiene también algo que ver, o sea, los totalmente. colores de los salones, yo Sí. creo mucho en toda la colorimetría y todo esto, pero sí. Seguramente sí, no sé tanto de diseño, pero lo que sí te puedo decir es que los colores neutros dan paso a que tú puedas honrar el trabajo de los niños. O sea, si tú entras a un salón neutro, o sea, estoy hablando de colores beige, blanco, sí, claritos, ¿no? exacto, Aparte. claritos. O sea. Entonces tú cuando, por ejemplo, colegios inspirados en Reggio Emilia, enmarcan los trabajos de los niños, los ponen en una pared, los niños participan de la creación de los espacios. Esa es otra cosa súper importante, ojo con esto. Si ustedes ven que está el letrero de Days of the Week y los días de la semana y Colors y los colores y no sé qué, y todo está comprado, prehecho, etcétera, habla del nivel de participación de los niños. Entonces, entre más cosas estén hechas por los niños, el horario, los dibujos, los self-portraits, los días de la semana, el clima, el no sé qué, incluso los tags de esta es la puerta, aquí van los estuches, no sé qué. La canasta de los libros, la canasta te habla de qué tanto están en control los niños. Entonces, eso me gusta. A la respuesta de los colores hechas a mano, hechas por los niños con la letra de los niños los que pueden, y si no, recortados por los niños los que pueden, o dibujados por los niños los que pueden. Exacto, ¿no? O sea, hay salones que están alfabetizados con dibujos, porque así los niños entienden, aquí van las loncheras, aquí, o sea, es como y desde ahí empieza la lectura y la escritura, Sí. Entonces, lo que hablamos hace rato de cómo se va construyendo tiene todo que ver. Si ustedes piensan que los niños van al kinder a echar relajo y a jugar y no sé qué, no. O sea, sí se divierten, sí juegan, pero con un propósito. Totalmente. ¿No? O sea, con el propósito de vamos construyendo el cerebro para que cuando le presente una letra entienda que la letra se junta con otra letra y forma una palabra. O sea, sí tiene que eso es lo diferente de que lo tengas solamente en tu casa jugando, ¿no? O sea, que en un colegio, en una guardería, en un kinder, con pedagogas, ¿no? O sea, estudiadas y como se debe, o sea, licencias y demás, van formando esta construcción para llegar a leer, a entender, ¿no? Y que después las matemáticas, la física, las ciencias, todo, tenga una parte más natural en nosotros. Exactamente. Entonces, la respuesta corta es, yo no sé si el naranja te da hambre y el azul te activa o no, pero sé que entre más neutros son los colores, más se honra el trabajo de los niños, porque el trabajo de los niños es lo que te salta a la vista, ¿no? Entonces, lo importante es el trabajo del niño y no la decoración. Porque luego hay escuelas o kinders que es, yo tengo una hermana diseñadora y sí, luego platicaba mucho con los colores, o cuando pintó el cuarto de mi hijo me decía, no, en estos tonos, porque estos tonos dan paz. Estos tonos relajan. Estos tonos. Seguro que sí. Por supuesto, quieres un lugar en el que el niño esté tranquilo y no esté bombardeado con tanto color. O sea, que tenga puros amarillos y rojos y súper intenso. Yo siento que el cerebro ya se le cansó de ver, entonces ya no pudo como aplicar, ¿no? Entonces, sí creo, o sea, yo ahorita pensando en un lugar que quiero para mi hijo, me imagino como colores muy neutros, no sé, me imagino como las sillas blancas, todo así como más tranquilo, y justo que los colores sean lo que ellos están poniendo y no sea la pared intensa roja o este color súper amarillo y mucho muñeco, porque siento que eso cansa a la vista, al cerebro y a todo, entonces ya no te permite tampoco como poder querer participar, te agota. Me hiciste pensar en cómo resumir todo lo que hay que ver en un salón de clases cuando visitan una escuela. Si el salón es un segundo maestro, o tercero en caso de que haya dos adultos dentro del salón de clases, es una escuela que podrías imaginarte, no puedo meter las manos al fuego, pero podrías imaginarte que tiene una pedagogía menos tradicional de lo que pensaríamos. ¿A qué me refiero con segundo o tercer maestro? Si te habla de qué están estudiando los niños, si te habla de que hay proyectos en construcción, si te habla otra vez de que los niños tienen acceso a las cosas, pueden construir, qué tanto pueden construir, pueden juntarse en parejas o en grupos o a veces en trabajo individual, que la maestra tiene esta movilidad de tirarse al piso con los niños, estar a su nivel o acercarse, tal,
que a lo mejor está comunicado con otros espacios de la escuela. La arquitectura es importante, el que haya una puerta a través de la cual se pueda ver a lo mejor. Y entonces los niños, o sea, tradicionalmente piensas, es que se van a distraer porque pasa no sé. Los niños están aprendiendo de eso. Están aprendiendo de lo que está pasando afuera también, de cómo arreglar o no sé qué situación. Si no, o sea, si prefieres algo más estructurado, pues a lo mejor los mueves a un lugar del salón con menos distractores. O sea, todo eso está bajo control, ¿no? Pero un salón que está comunicado con otro y entonces pueden abrir la puerta y a lo mejor se hace un gran salón. Te habla como de esa colaboración, ¿no? No es yo estoy haciendo y ni modo, lo que esté pasando afuera no me importa, sino en diferentes grados escolares, niños de primero con niños de quinto de primaria están construyendo una historia, o niños de segundo con niños de tercero de primaria están trabajando en un proyecto para el árbol del patio central. Yo qué sé, o sea, que haya comunicación entre los grados escolares también ayuda muchísimo a que los niños se familiaricen con el concepto de escuela como escuela, no como un salón. Este es mi mis, estos son mis compañeros, este es mi salón y ya está, no sé lo que pasa afuera. Sino que hay este sentido de escuela y que como se conocen entre todos, eso es padrísimo. Y que hay este sentido de es una muestra de la sociedad, ¿no? O sea, nosotros no podemos decir, pues este es México solo me llevo está. Con mi generación, no solo me llevo con personas del 94, ¿verdad? Del 86, la verdad, sí, de 2000 para arriba, no. O sea, la verdad, y sí es cierto, o sea, a veces pensarías, es que los niños chiquitos, cuidado porque en el patio, para eso hay adultos que le van diciendo a los grandes, cuidado porque también hay niños chiquitos, pero también los chiquitos aprenden a que hay hay un grande, también aprenden a ser más cuidadosos en ciertas cosas. Y conviven con grandes en el restaurante, en el aeropuerto y en la familia. Exacto, esa parte me gusta. Ahorita que hablabas de la arquitectura, yo es un punto que también quiero como para la escuela, como áreas verdes, que siento que cada vez hay cada vez menos áreas verdes en la ciudad, en el mundo en general, y vivimos en una ciudad en la que lo que eran áreas verdes se está vendiendo y están construyendo muchísimo para arriba. Creo que cada vez es más difícil encontrar escuelas que tengan como estas áreas verdes en las que el niño pueda tener contacto con pasto, con árboles, con este tipo de cosas, que es necesario el caminar descalzo en el pasto. O sea, que el niño sepa el pasto, la tierra, el árbol. O sea, esa parte también es importante fijarnos, ¿no? Porque pensarías como, bueno, no, con la naturaleza no educa. O la naturaleza yo lo llevo de vez en cuando al parque y allá hay un árbol. Pero el estar en constante convivencia con la naturaleza, yo creo que te da toda la diferencia. Totalmente. E incluso en esos espacios te puedes fijar en el material que hay, ¿no? O sea, la típica llanta colgada del árbol en donde los niños dan vueltas y qué tanto la estimulación de otros sentidos, además de los que dentro del salón de clases que generalmente vista, oído y ya está, porque difícilmente pones a un niño a explorar con olores o explorar con sabores fuera de su lunch. Esos otros sentidos, además de los 5 básicos que conocemos, porque hay más, se estimulan, ¿no? O sea, el poder usar todo como una excusa para aprender, ¿no? Okay. ¿Qué otros sentidos hay? Me acabas de crear la propiocepción, sí lo sabía. El tema vestibular. ¿Ah? Y vuélvenos a explicar. De balance. Ok. O sea, todo tu cuerpo te habla de cómo estás. El que tu cuerpo te pueda decir ahorita, Maya, estás sentada, con los pies aquí recargados. Toda esa información es parte de los sentidos. Okay. ¿Y por qué no nos la parte enseñan? De balance. Esa, por ejemplo, en escuelas. Exacto. Pero en todas estas pedagogías ya empiezan también como que a hablar de todo esto y está increíble. Sí, el decir cómo está mi cuerpo por dentro, porque estoy sintiendo que la tripa se me mueve, o el dolor, eso también es parte de los sentidos. Sí, hay muchas maneras en las que tu cuerpo te habla, pero nos desconectamos de repente y dejamos ¿no? Por ejemplo, ahorita otro punto también importante a tomar en cuenta, bueno, ya lo toqué hace rato, pero el cómo manejan tipo el bullying y eso que ahorita vivimos en una época como importante. La parte igual como de la tecnología, ¿no? O sea, digo, yo sé que hay muchas pedagogías, que hay algunas que sí se basan en la tecnología, otras que dicen no, por supuesto que no, otras que dicen para ciertas cosas y tal. Tú como maestra en neurodesarrollo y todo este tema, neuropsicología y educación y todo esto, ¿qué tan importante o qué
es que no sé si he hablado en porcentajes, pero ¿qué tanto sí tiene que estar presente la tecnología en edades, ahorita, por ejemplo, tempranas? Porque yo sé que más grandes, pues sí, ¿no? O sea, que a lo mejor tengan, y bueno, y no sé, tú me dirás también, la tablet. Ahorita el otro día escuchaba que en Europa, me parece que era y creo que también en Estados Unidos en algunas partes, ya estaban quitando el uso de iPads y estaban regresando a cuadernos. Que porque el iPad también, yo entiendo que es muy bueno usarlo en ciertas situaciones, Exacto. pero que la parte de escritura y de todo esto se estaba perdiendo cañón. Entonces, por ejemplo, ahorita que las mamás que nos están viendo y nos están escuchando, que van a empezar a buscar kinder, o sea, que sí que sea como la primera, ¿qué tanto nos fijamos en que sí les metan tecnología o de plano esa parte en esta fase no es tan importante? Yo creo que no es, o sea, no está peleada la tecnología con la parte académica, porque hay muchas cosas que a los niños les facilitan, la memorización, este feedback inmediato que te da la tecnología cuando estás en una aplicación, por ejemplo, haciendo números, o el que la estrellita te saltó y te felicitó no sé quién porque sí le atinaste al 2 o lo que sea, creo que ayuda mucho este feedback inmediato que muchas veces los adultos no podemos dar, ¿no? Porque nos tendríamos que partir en muchos. Entonces, para la parte académica, creo que para el repaso de algunas cosas, me refiero a contenido académico, creo que no está peleado. Para el desarrollo de habilidades, te diría, nuestro cuerpo es más que suficiente. O sea, esta parte de escribir, porque la presión que tú imprimes en una hoja, porque el agarre que tú tienes con un lápiz, porque el cómo deslizas el lápiz en una hoja, no tiene igual. No tiene igual. Y la tecnología, pues, merma muchas de esas cosas. Entonces, te digo, como apoyo extra para algo de contenido académico, diría no está peleado. Igual los niños están expuestos a tecnología en la casa y en muchos otros lugares. Sería, creo que, poco realista. Sí, el que no tuvieran pensar nada. Pensar que un niño va a crecer con cero tecnología. Por supuesto que hay estudios que demuestran que tanto daño hace la tecnología, especialmente antes de los 2 años. Pero bueno, ya entraríamos como en otras cosas. Sin embargo, creo que si tienen una clase de tecnología, pues, o sea, mientras no sea la base. Que sea el grosso, ¿no? Del todo el tiempo estamos con tecnología y de pronto por ahí jugamos y salimos, o sea. No. Al revés, o sea, la tecnología apoya esto. Por supuesto. Y la parte de contenido, te diría, la parte de desarrollo de habilidades, nuestro cuerpo es más que suficiente, más que suficiente para explorar, para tocar, para todo lo que hablamos de los sentidos. Me encanta. Ahora, por ejemplo, si tienes un niño en casa que es inquieto, que lo ves que es creativo, ¿cómo hacia dónde? O sea, ¿qué me tendría que fijar más en la escuela? O sea, ¿o qué metodología tal con nombre le convendría más? O sea, un niño que sí es inquieto, que va, viene, que le gusta hablar, que le gusta participar, o sea, que sí es pues un poco como yo. Las pedagogías se están inclinando mucho más a eso. O sea, a que los niños tengan mucha más participación que los maestros en los proyectos, ¿no? Entonces, que los niños puedan ganar autonomía en su proceso de aprendizaje, que se vuelvan protagonistas de su propio proceso de aprendizaje. Y eso quiere decir que investiguen, que hablen, que opinen, que debatan, que un montón de cosas que antes no se nos permitía porque estaba muy valorado el sentado callado, casi que ni me acuerde que estés acá, ¿no? Entonces, creo que las pedagogías cada vez valoran más eso. Muchas pedagogías, hablábamos la otra vez de Waldorf, están entrelazando en todo ese tema vida espiritual, vida artística, como estas otros lenguajes, por ejemplo, Reggio Emilia lo denomina como Reggio los 100 Emilia lenguajes. ¿Es una pedagogía, una metodología o es o cómo? Reggio Emilia es el producto de un tema social, económico, político de una zona que se llama Reggio Emilia en Italia y que derivó en una manera de educar que no es metodología, que no es pedagogía, que lo único que es una inspiración para otras partes del mundo. En México hay muchas escuelas inspiradas en esa manera de educar. Es una filosofía de vida, más bien, porque es, híjole, después de la guerra, que los niños vengan y se involucren en la vida social y que pinten el tope y que hagan el letrero del restaurante y que pongan el no sé qué acá. Se involucraron en la vida social desde muy chiquitos. En la reconstrucción un poco de la ciudad y la vida después de una guerra. Exactamente. Y entonces la ciudad se volvió su salón de clases. Aprendieron a todo lo que aprende un niño en la ciudad. Y eso no es un Montessori. O sea, eso no es el Montessori es
Porque también es mucho como que el niño... Sí, ahí sí hay material particular y ciertas lecciones o sea, en cierto esta orden. Parte, ¿cómo me dijiste que se llama? Reggio Emilia. Reggio Emilia, sí, Reggio Emilia. Es una filosofía. Es una filosofía. Y ellos es con lo que encuentres, construye. Y se basan mucho en la naturaleza, dicen que los niños tienen 100 lenguajes, ¿no? Y aquí entra la parte artística. Wow. Entonces, un niño no nada más te habla, un niño te habla a través de su voz, sí, pero también de la tecnología, de las matemáticas, de la música, del arte, de la escultura, de la escritura, de 1000 cosas. Entonces, lo más preciado, vamos a decir, que tiene la filosofía es la imagen que construyeron del niño, como un ciudadano completo desde su nacimiento, ¿no? O sea, siempre es un ser capaz, o sea, completamente habilitado y completo en todo el sentido de la palabra para aprender. Y entonces hay mucho de exploración, traen mucho de la naturaleza, y te digo, la parte todo espiritual es también. También tocan la parte espiritual, porque tienen estos 100 lenguajes que decías. Exactamente. Es que ahorita me surgió la duda. Entonces ahí nadie se queda fuera. Claro que no. Ok. Y tipo, la parte de Montessori es más como con el material que tienes, a que yo te pongo, tú empiezas a que Montessori es un in-between, porque también tiene el material accesible a los niños, y los niños pueden repetir las lecciones, y tienen mucho de vida práctica, por ejemplo. Porque antes se mucha creía... autonomía. Yo me acuerdo, mi hermana tiene una amiga de la carrera que ella estudió en escuela Montessori, y siento que los maestros o sea, mi hermana nos contaba que cuando estaba en la universidad como que la veían mucho como que, es que la niña Montessori, o sea, como que sentían como que le costaba más trabajo aprender ciertas cosas. Y al final me acuerdo que en su tesis puso, y miren, la niña Montessori lo logró, como que se me quedó muy marcado esa parte, y justo me brinca eso, ¿por qué pensarías que los Montessori, o sea, justo creo que hoy en día mucho está migrando como a esa parte, ¿no? Sí. O sea, que ahorita hablabas también del Waldorf, o sea, esta parte a mí me parecía muy parecida a lo Montessori. Sí, todas estas metodologías, pedagogías, voy a dejar Reggio Emilia aparte porque es filosofía. Eso quiere decir, no forman maestros o no forman guías como en Montessori, por ejemplo, porque no es una serie de pasos. Es algo particular que solo existe en Reggio Emilia, que está en Italia, porque es producto, te digo, de un clima político, social, económico, que derivó en eso. Y que muchos estamos usando como ejemplo y como inspiración para educar. Pero bueno, regresando al otro lado, en donde sí hay pedagogías y metodologías y pasos y etcétera, hay muchos puntos en los que convergen. O sea, ven al niño como alguien capaz desde siempre, capaz de manejar una jarra de vidrio a los 2 años o a los 3, o, ¿sabes? O sea, como esta burbuja de antes en la que no. Sí, que no te agarra un cuchillo, que no parta nada. Sí, exacto. Eso lo quitan y se vuelve más un tema de autonomía. La torre, para que alcancen y puedan involucrarse en tareas diarias. O sea, creo que hay muchos puntos en donde tienen en común todas estas. Pero bueno, cada una tiene sus peculiaridades, ¿no? Y Waldorf, por ejemplo, sí tiene un tema espiritual. Espiritual. Muy importante. Y estas son las constructivistas. Montessori, Waldorf, que otras decías que son constructivistas. Socioconstructivistas es que los niños construyen su propio aprendizaje en conjunto. Constructivistas puede ser yo solito construir mi aprendizaje con lo que yo pienso que estoy haciendo aquí, pero socio es tú junto a otros pares. ¿Y esas qué son? ¿Montessori? ¿Son Waldorf? ¿Son qué otras hay? Montessori, Waldorf, Reggio Emilia también lo tiene. Esta parte de Flipped Classroom, ahora los niños dan las lecciones, ¿no? Que es como el maestros. En español sería que como educación invertida. Creo que es educación, salón invertido le llaman. Salón invertido. Project Based Approach, por ejemplo. Todas estas son socioconstructivistas. Exactamente. Y fuera de las socioconstructivistas, ¿qué tendríamos? ¿Tradicional? No. Y la tradicional sigue habiendo... La tradicional está basada en la enseñanza. ¿Y sigue habiendo escuelas 100% tradicionales? Me imagino que habrá gente que todavía quiera Yo algo pienso así. que sí. Yo pienso que sí. Yo pienso que sí hay escuelas todavía en el abanico de posibilidades más cargadas hacia lo tradicional. En donde sí valoran los renglones, los márgenes, las planas, etcétera, que, ojo, es muy importante. Claro. Por supuesto que se necesita la práctica, la repetición. Sí. O sea, la misma neurociencia dice... Se necesita la práctica, se necesita la repetición, pero es diferente que te pongan a hacer
una tarea de 5 planas Ujú. a que la misma plana la puedas hacer en un pizarrón blanco Por o supuesto, con en diferentes- materiales variados Ajá. que te mantengan, o sea, no tienes que llorar la plana, ya Es sabes. correcto. Oye, y también me acuerdo que me decías el otro día que estábamos platicando esto, que es muy importante lo que te cuadra como familia, los valores de también tomar en cuenta Sí, como sí. qué familia eres tú, porque si no te va a cuadrar que el niño traiga unas ideas a lo mejor muy marcadas, si tú eres una familia mucho más liberal, pues también tienes que ver Claro. que esa escuela te haga este match. O sea, una familia súper deportista, pues entonces a lo mejor sí te interesa que la escuela tenga como los deportes muy integrados, ¿no? Claro. O sea, la actividad física o los deportes como tal de tienen equipo de natación, pero de vóley, pero de básquet, pero de fútbol, pero de, ¿no? O sea, entonces sí es como fijarse muy bien qué tipo de familia somos, qué tipo de papás somos y qué tanto podría ser que como papás nos hace falta esto o nosotros cojeamos en esta parte, buscar que la escuela complemente eso. A ver, y las escuelas también ya hay sociedades de padres, ¿no? Porque justo las escuelas están volviendo también este lugar en donde las familias comparten mucho más que un espacio para los niños. Lo que decías, comparten valores, comparten costumbres. Ninguna escuela va a ser perfecta, en todas va a haber casos de acoso escolar, en todas va a haber algún adulto que no tenga el mejor trato, en todas va a haber una familia con la que dirías, no tengo tanto en común con ellos. Pero En porque todas, así es la vida. En todas va a haber altas y bajas, me refiero a si una es más fuerte en la parte pedagógica, pero otra en la parte socioemocional, o otra no tiene un programa socioemocional, y así. Pero lo importante es que para la decisión también sepan que lo que me decías hace ratito, ya voy tarde, pues hay escuelas que tienen lista de espera, ¿no? Porque hay escuelas que están también empezando a elegir a las familias que quieren que sean parte o no. De 2 años, ¿eh? O sea, yo me acuerdo cuando me embaracé que me dijeron, ya estás viendo escuela, y yo, es que me acabo de embarazar. O sea, es que la escuela, o no me acuerdo qué escuela era en ese momento que yo decía como que me quiero ahí, tiene lista de espera de 2 años. Dije, pues yo creo que entonces ya no será la escuela, ¿no? O sea, y también ver si quieres escuela de niños, de niñas, escuela mixta, que muchas que eran Religiosa. escuelas de niñas o de niños, ya empezaron a hacer esta mezcla de ya es mixta, si la quieres religiosa, si no la quieres religiosa, qué tan religiosa la quieres también, ¿no? O sea, los idiomas. ¿No? Quiero que aprenda inglés o solamente español, o quiero que aprenda otro idioma, o hay escuelas que tienen inglés, español y otro idioma. O sea, creo que sí es una plática, no es una toma de, ay, es que esta es la que está aquí al lado de la escuela y es, digo, de mi casa y es la mejor. Sí, sí quiere ser una como un poco radiografía. Porque pues al final de cuentas son quienes van a estar participando en el desarrollo y en la formación de tu hijo. Entonces, pero tampoco sobrepensarla de, es que es el único lugar donde va a aprender. Claro que no, aprendemos por todos lados. Entonces, que sepas que es una parte de la ecuación, de la educación de tu hijo, y que si le das demasiado peso o mucha expectativa, pues en una de esas termina bloqueándote, ¿no? Porque si le cargas todo a eso, pues te pierdes de otros espacios donde tu hijo también podría estar aprendiendo cosas igual de valiosas que en un colegio, ¿no? Entonces, el comentario de estos colegios con la lista de espera y todo esto es que los colegios también están empezando a ser como propiedad, entre comillas, de las familias también, ¿no? Las familias ya empiezan a tener voz y entonces, bien llevado, como todo en esta vida, bien llevado, pues resulta en ese fit entre la misión del colegio y lo que tú esperas para tus hijos, ¿no? O sea, hablaba la otra vez con un directivo de un colegio justo y me decía, yo entro a las juntas y más allá de decirles, miren, el colegio es así y así, les pregunto, ¿qué están buscando para sus hijos? Porque ahí es donde yo digo, esta familia podría tener fit con la misión del colegio, esta familia podría, o esta a lo mejor no va a estar a gusto, no, o sea, va a ser una lucha constante de allá para acá y de allá para acá, o sea. Claro, porque te vas a perder en la forma, ¿no? Entonces, creo que son varias cosas que tomar en cuenta, pero bueno. No, pero me encantó porque así nos diste como muchos puntos de irnos fijando en esto. Ahora diles en dónde te pueden encontrar, en dónde estás, por si existen más dudas o necesitan terapia. En www.acrecermx.com es el sitio web y @acrecermx es el Instagram. Entonces, por ahí. Alejandra Urbán, maestra en neuropsicología y educación. Soy el examen. Muy bien. Ale, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Con muchísimo gusto. Seguro te veremos muy pronto. Seguro que sí. Feliz de regresar. Ay, me encanta. Gracias. Pues yo les mando un beso. Muchísimas gracias a todos los que nos vieron. Yo soy Amaya Aspiros y ya saben que nos vemos todos los jueves en punto de la 1 aquí en la Atelier de Mamá por Radio 13.
Desde cualquier dispositivo y en cualquier plataforma, recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Dailymotion de Radio 13 Digital. Dale me gusta a nuestro perfil, síguenos y activa las notificaciones de las publicaciones y video para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire. Escucha nuestro podcast en Spotify, Amazon Music, Apple Music y Deezer. Síguenos en YouTube. Búscanos como Radio 13 Digital. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido. Visita nuestra página web www.radio13.mx. Radio 13 Digital, programación consciente.